Buenas tardes con todos, siendo las 15 horas con 2 minutos del día lunes 3 de junio de 2024 y habiéndose realizado el registro de los asistentes e intervinientes para la presente audiencia, es procedente dar inicio a la misma. Buenos días. Antes de iniciar, me voy a permitir realizar algunas puntualizaciones para el desarrollo de la audiencia de esta tarde, que está convocada dentro de la causa 1623 AN. Primero, quiero precisar que esta causa se refiere a la acción por incumplimiento presentada por Leonardo Augusto Romero Reyes, Carlos Alberto Chávez Delgado, Juan Jaime Ríos Martínez, Susana Piedad Sáenz Sayago, Blanca Pintado Astudillo, Elena Patricia Albán Villalobos, Danilo Iván Sosa Villacrés y otros pensionistas y jubilados del Banco Central del respecto del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el artículo 225 de la Ley de Seguridad Social y el dictamen emitido por el Procurador General del Estado mediante oficio 0030-725 del 11 de enero del 2007. También quisiera en el mismo sentido solicitarle a los presentes que las intervenciones y argumentos que realicen se enmarquen en el objeto de la acción presentada, esto es la acción por incumplimiento. No está de más recordarle a los presentes las normas de silencio o respeto básicas para el desarrollo de las audiencias, así como el orden y tiempo de intervención. Bien, siendo la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia convocada mediante auto dictado el 20 de mayo de 2024 y notificado el 21 del mismo año, conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Para iniciar, solicito a la actuaria abogada María Gabriela Icaza Gómez que informe sobre la presencia de las partes y de los terceros con interés. Señora jueza, se encuentran presentes las siguientes personas en calidad de legitimados activos, jubilados y pensionistas del Banco Central del Ecuador, a través de su procurador común, Danilo Sosa Villacrés, y representado por los abogados doctor Rafael Arturo Ollarte Martínez y el abogado Ismael Esteban Quintana Garzón. En calidad de legitimado pasivo está el Banco Central del Ecuador a través de Edgar León Vivanco Maldonado, en calidad de procurador judicial del Banco Central del Ecuador y representado por el abogado Javier Hernando Palacios Abad. En calidad de legitimado pasivo también se encuentra la Procuraduría General del Estado con su abogado delegado, el abogado Álvaro Daniel Barragán Barzallo. Esas son todas las personas conectadas, doctor. Gracias. Declaro instalada la presente audiencia. Tanto los legitimados activos como el Banco Central del Ecuador tendrán 15 minutos para realizar su intervención. La Procuraduría General del Estado contará con 8 minutos para su intervención. En caso de intervenir 2 o más personas por una sola parte, se dividirán estos minutos según mejor consideren. Una vez que se encuentren escuchadas las intervenciones iniciales, se otorgará únicamente a las partes procesales un tiempo de 3 minutos para su derecho a la réplica. Pido al actuar indicar el nombre para la primera intervención y la calidad en la que éstas comparecen. Por los accionantes, el señor Danilo Sosa Villacrés, en calidad de procurador común, y sus abogados, el doctor Rafael Arturo Ollarte Martínez y el abogado Ismael Esteban Quintana Garzón, a quienes pediré que, por favor, prendan su micrófono y su video. Bien, otorgo el uso de la palabra a los intervinientes por un tiempo de hasta 15 minutos. La actuaria les indicará cuando su tiempo esté por finalizar. Bien, los escuchamos, por favor. Bueno, buenas tardes, su señoría excelentísima. Nosotros comparecemos en esta diligencia en representación de don Danilo Sosa Villacrés, que ha suscrito esta demanda en calidad de procurador común del colectivo accionante dentro de esta causa 1623AN. El señor Sosa está conectado a esta diligencia telemática, por lo que le solicito que tenga por legitimada y ratificada mi intervención, también como la del doctor Rafael Ollarte. Esta es una acción por incumplimiento que se ha planteado básicamente respecto de algunas normas de la Ley de Seguridad Social y fundamentalmente del dictamen del Procurador General del Estado emitido el 11 de enero de 2007 y contenido en el oficio 00307-25. Pero para discutir previo a esto, sí es necesario entender los antecedentes, el contexto histórico en el cual el incumplimiento del Banco Central se ha producido. Ocurre que el artículo 184 de la Ley Monetaria de 1948 establecía que el Banco Central del Ecuador
debía prever los fondos suficientes para asegurar el cumplimiento de una obligación de naturaleza laboral, que era el pago de la jubilación a sus trabajadores. En cumplimiento de esta norma, entonces, la Junta Monetaria de la época, mediante la regulación 427-A de 1964, establece el Fondo de Seguro Adicional, con el objetivo, entre otros, de cancelar la jubilación patronal a sus trabajadores. Este fondo de pensiones, que lo hemos llamado, fue objeto de algunas modificaciones por parte de la Junta Monetaria durante varios años, entre 1964 y 2009, pero siempre en todas estas regulaciones mantuvo la estructura de aportes, es decir, aportes del patrono, Banco Central del Ecuador, y aportes de los empleados, jubilados y beneficiarios del Montepío y la orfandad. En todas estas regulaciones, además, el Banco Central, no nosotros, el Banco Central reconoce expresamente la obligación de continuar pagando las pensiones a sus jubilados, incluso en aquellos casos en los cuales ya se produjera el pago de una jubilación a la luz del seguro general obligatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una de las últimas regulaciones que se dieron en este caso fue la resolución DBCE del año 2004, la resolución DBCE-155-FPJ de 7 de enero de 2004, donde, como hemos discutido con el Banco Central en algunos otros casos ya, el Banco Central dispone el cambio del fondo de pensiones a fondo previsional cerrado. Como había algunas dudas por parte del Banco Central respecto a cómo implementar este proceso de cambio, le eleva a la Procuraduría General del Estado varias consultas, no una, como se dice en el informe contestación a la demanda del Banco Central, sino varias consultas. Y el procurador, mediante el dictamen, que es objeto de esta acción por incumplimiento, absuelve algunas de esas inquietudes, que con su venia, su señoría excelentísima, voy a permitir leer. Pronunciamiento del procurador en este dictamen. Dice que el Banco Central del Ecuador, en su génesis como institución que en sus relaciones laborales con sus servidores se rigió por el Código del Trabajo, otorgó a los servidores una jubilación patronal al amparo de la ley monetaria bajo un sistema de cofinanciamiento asumido por el Banco Central del Ecuador a través de la resolución 427-A de 18 de agosto de 1964, expedida por la entonces Junta Monetaria, con posteriores enmiendas. Es a lo que he hecho referencia. Esta es la parte fundamental. En esta materia existe, palabras de la Procuraduría, una obligación laboral de dicha institución a favor de sus servidores, subyacente detrás del esquema provisional en cuestión, obligación que se mantiene latente y que debe ser honrada por el patrono o empleador, Banco Central del Ecuador, en tanto y en cuanto subsistan los beneficiarios de dicho esquema. Y continúa el análisis de la Procuraduría General del Estado, indicando que el Banco Central del Ecuador adquirió una obligación laboral que debe cumplir bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Cuál es la de conceder la jubilación a los servidores que cumplen con los requisitos que su órgano de gobierno establecido ha constituido las instancias previsionales, pero que en ningún caso, a través de ellas, ha quedado relevado de su obligación como empleador? La Procuraduría General del Estado crea, a través de esto, que la Corte Constitucional ha calificado como acto normativo desde el año 2009, aunque con alguna variación por ahí en el año 2021, que afortunadamente ha sido corregida en precedentes de 2023. El Banco Central honró, y eso está reconocido en la demanda, su obligación para con los jubilados hasta el año 2009, y eso aparece incluso expresamente de las resoluciones DBC 226-FPJ y resolución DBC 228-FPJ, ambas del 4 de marzo de 2009, a través de las cuales el Banco Central expresamente ordena que las pensiones de jubilación las pagaría ya no el fondo, sino directamente el Banco Central en calidad de patrón, y que además para eso ordenaba restituirse para sí mismo aquellos valores que como patrono aportó desde 1964 hasta esa fecha, 2009, al fondo. Es decir, el banco reconoce que hay una obligación laboral, que hay unos derechos adquiridos, pensiones de jubilación, que tenían que haberse reconocido. ¿Cuándo se produce el problema que genera el incumplimiento básicamente de este dictamen de la Procuraduría General del Estado, del artículo 225 de la Ley de Seguridad Social y, por supuesto, del artículo 13 de la Ley de la Procuraduría General del Estado? El problema se produce porque mediante resolución, consta del proceso, DBCE 227-FPJ de 4 de marzo de 2009, el Banco Central dispone la revisión de las pensiones de sus jubilados, indicando arbitrariamente que no se trataría de derechos adquiridos, sino de varios privilegios, lo que se agrava porque, como ya hemos discutido también, en octubre de 2009 se publica en el registro oficial la reformatoria a la Ley de Régimen Monetario
de la época, que fue objeto de análisis por parte de esta Corte Constitucional. Con esa resolución y con la reforma legal, el Banco Central incurrió en incumplimiento que genera dos problemas a los accionantes. El uno, porque dejó a través de estas decisiones de pagar la jubilación patronal completa, enterita desde 2009 a varios jubilados. Y por otro lado, a otros les rebajó la pensión, haciendo este ejercicio de supuesta revisión. No pretendemos entonces en esta acción por incumplimiento que el banco devuelva los recursos o que reconstituya el fondo. Ese no es el objeto de debate como aparentemente plantean los accionados. Aquí lo que estamos exigiendo es que se cumpla íntegramente con la obligación de pagar en forma completa y en igualdad de condiciones a todos los jubilados su jubilación patronal, como se venía recibiendo ininterrumpidamente hasta 2009, como se ha ordenado en el dictamen objeto de esta acción por incumplimiento. Entonces tenemos como consecuencia, su señoría excelentísima, que hay dos normas fundamentales: el dictamen de 2007 y el artículo 225 de la Ley de Seguridad Social vigente desde 2001, que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles de hacer, cancelar la obligación laboral adquirida por el Banco Central desde 1964, que consiste en pagar íntegra, completamente, las pensiones de jubilación patronal a quienes, como dice el dictamen de la Procuraduría, habiendo cumplido con los requisitos fijados, no por los jubilados, sino por la Junta Monetaria de la época, los directorios del Banco Central de la época, accedieron a este beneficio de la jubilación. Hay un sujeto activo, el colectivo accionante, en este caso representado por don Danilo Sosa, y hay un sujeto pasivo evidente que ha incurrido en el incumplimiento de las normas, el Banco Central del Ecuador. Evidentemente no cabe que se desconozcan situaciones jurídicas que fueron adquiridas y que se han consolidado con el paso del tiempo en favor de los jubilados del Banco Central, insisto, desde 1964, dejándose de pagar completamente en unos casos y pagándose con una merma en otros la jubilación patronal desde 2009, alegando lo que seguramente dirá el Banco Central, que hay una reforma a la Ley de Régimen Monetario en 2009, que eso fue confirmado por el Código Monetario y Financiero en 2014, y que además existe esta resolución de BCE 227 FPJ de 2009. No se trata, como veremos, de privilegios, sino de verdaderos derechos adquiridos, y por eso en la demanda, y me permito también leer brevemente, su señoría ilustrísima, con su venia, el contenido del fallo Muelle Flores versus Perú de la Corte Interamericana, para dejar de discutir esto de los privilegios y llamar a las cosas como son, derechos adquiridos. La pensión por jubilación derivada de un sistema de contribuciones o cotizaciones es componente de la seguridad social que busca satisfacer la necesidad de subsistencia económica que persiste para quien dejó de trabajar, al cumplirse la contingencia con base en la supervivencia más allá de la edad prescrita. En estos casos, la pensión es una especie de salario diferido al trabajador, un derecho adquirido luego de la acumulación de cotizaciones en el tiempo laboral cumplido. La Corte Interamericana, no nosotros. Evidentemente, el incumplimiento en el que ha incurrido el Banco Central del Ecuador al haber desde 2009 dejado de pagar completamente a algunos y a otros pagándoles con merma su pensión de jubilación, provoca, por supuesto, de modo indirecto la violación de unos derechos fundamentales, como está reproducido largamente en el texto de la demanda, básicamente la intangibilidad en materia laboral. Evidentemente, esta clase de incumplimientos desconocen condiciones adquiridas desde 1964, cuando ya la Corte Constitucional, hasta la saciedad, sentencia 063 10 CEPCC, sentencia 093 14 CEPCC, ha reconocido que no es posible hacer abstracción del contenido esencial de los derechos laborales. La Corte ha dicho, entre otras, en la sentencia 5210 CEPCC, que los pagos que deben hacerse a los trabajadores son derechos adquiridos intangibles que no pueden ser desconocidos, como ha ocurrido en este caso, a través de actos posteriores. Evidentemente hay la violación del derecho a la seguridad jurídica, la Corte ha dicho, y hay abundante jurisprudencia en la materia. Los derechos adquiridos son situaciones individuales que se consolidan en el tiempo y que se entienden incorporados al patrimonio de las personas. Y por supuesto también actos confiscatorios, dejar de pagar lo que se debe pagar a un trabajador, hacerle pagos parciales mermándole su pensión de jubilación patronal, es un acto confiscatorio que está proscrito por el artículo 323 de la Constitución y se viola entonces, en consecuencia, el derecho de propiedad. En conclusión, su señoría ilustrísimo, ¿hay derechos adquiridos desde 1964 para acá? Sí.
¿Eso lo dicen los accionantes? Sí. ¿Pero por qué? Porque hay un dictamen de la Procuraduría, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que trata específicamente sobre las pensiones de jubilación patronal. El acto incumplido reconoce que el Estado, a través del Banco Central, que es el patrono, tiene y mantiene la obligación, bajo su propia responsabilidad, de pagar íntegramente esas pensiones de jubilación. Ejercen entonces, a la sazón de la jurisprudencia citada en la demanda, derecho de dominio los pensionistas respecto de esos dineros que no son de propiedad del Banco Central, sino de los accionantes. Sí, cabe que a través de estas regulaciones y estas disposiciones posteriores se haya desconocido o desmejorado el contenido esencial de estos derechos fundamentales. No. Respondiendo a eso, entonces podríamos concluir que el Banco Central ha incumplido el artículo 225 de la Ley de Seguridad Social y el dictamen contenido en el oficio 00307-25 de enero de 2007, que confirman, insisto, que no se trata de meros privilegios, sino que se trata de una obligación de naturaleza laboral que se consolidó en el tiempo y que tiene hasta el día de hoy. El dictamen no ha sido dejado sin efecto, no fue objeto de una reconsideración, ni ha sido objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad, por si acaso. Por lo tanto, la obligación se mantiene y el Banco Central tiene que cumplir. Por eso, su señoría excelentísima, lo que rogamos es que usted proponga al Pleno un proyecto de sentencia en el cual se acepte la acción por incumplimiento, se declara entonces el incumplimiento en el que ha incurrido el Banco Central del Ecuador, fundamentalmente respecto del dictamen de la Procuraduría General del Estado, y se dispongan las medidas de reparación integral, todas, absolutamente todas, las que constan expresamente en la demanda. Su señoría excelentísima. Gracias, doctor Quintana. ¿Le consulto si alguien más va a intervenir por parte de sus representados por los 2 minutos que les quedan en el tiempo? Disculpe, no, lo demás lo haremos en la réplica donde va a intervenir el doctor Ollarte. Ok, muchas gracias. Eh, Doctora, silencio su bien, micrófono. sí, gracias, Gaby. ¿Verdad? Les estaba pidiendo a la actuaria que nos indique el nombre de la segunda intervención y la calidad en la que comparece. Claro, doctora. Por el Banco Central del Ecuador se encuentra el señor Edgar Leonardo Vivanco Maldonado en su calidad de procurador judicial y es el abogado Javier Hernando Palacios Abad. Bien, por favor, le pido a los intervinientes que activen su audio y su video y tienen el uso de la palabra hasta por 15 minutos. La actuaria les indicará cuando el tiempo esté por finalizar. Los escuchamos, por favor. Gracias, señora jueza. Muy buenas tardes. Tenemos un inconveniente con la defensa técnica del Banco Central. No sé si la señorita actuaria podría verificar. Me indica que no le permite. Buenas tardes, señor juez, señora actuaria. Ya me dejaron el ingreso, muchas gracias. Con su venia, señora juez, voy a dar inicio a mi intervención para efectos de registro. Mi nombre es Javier Palacios Abad. Había compartido una presentación el día de hoy en la mañana conforme las instrucciones. No sé si podemos compartir la pantalla, por favor. Por favor, tecnología, ayúdenos. Sí, abogado, lo voy a hacer. Le voy a dar el permiso para que usted pueda compartir la pantalla y usted pueda proyectar su presentación. Ya está, usted debería tener la facultad de presentar. ¿Tengo algún problema en la conexión? No hay ningún problema, lo voy a hacer sin la presentación. Buenas tardes, señora juez ponente, a los legitimados activos y al público presente. Como usted ha escuchado, señora juez ponente, en la primera intervención, las normas que se acusan supuestamente se habrían sido incumplidas por parte del Banco Central del Ecuador en esta causa son esencialmente tres. El dictamen del Procurador General del Estado, a quien la parte accionante acusa que es una norma, le da la categoría de norma jurídica, emitido el 11 de enero de 2007. El artículo 13 de la Ley de la Procuraduría General del Estado y finalmente el artículo 225 de la Ley de Seguridad Social.
Respecto de estas dos últimas normas, señora juez, como usted pudo haber escuchado en la primera intervención, no se dice absolutamente nada, no se identifica cuáles son las supuestas obligaciones que contienen estas dos normas, la Ley de la Procuraduría General del Estado y la Ley de Seguridad Social. No se dice cuál es la obligación que tenía que cumplir el Banco Central a propósito de dichas normas, ni cómo es que ésta ha sido incumplida. Y en cuanto al dictamen del Procurador General del Estado, el argumento central en realidad de esta demanda es que supuestamente este dictamen, primero, es una norma y segundo, tiene una obligación clara, expresa y exigible hacia el Banco Central, cuya obligación aduce en la parte legitimada activa que el Banco Central habría incumplido. Sin embargo, señora juez ponente, esto no es correcto. La naturaleza jurídica del dictamen que hoy acusan es supuestamente una norma, ya fue absuelta por la Corte Constitucional del Ecuador en un caso previo, en el que precisamente expensionistas del Banco Central del Ecuador presentaron una acción por incumplimiento en la que decían que el dictamen es una norma y que contenía una obligación clara, expresa y exigible hacia el Banco Central. Pero la Corte Constitucional en la sentencia 50-20-AN/21, 50-20-AN/21, señaló que el dictamen del Procurador General del Estado no es una norma, no tiene la naturaleza jurídica de una norma y por lo tanto no era exigible a través de la acción por incumplimiento. Si bien esta resolución, de la Corte Constitucional contó con votos salvados, es importante mencionar que contó con 5 votos afirmativos sobre la ratio decidendi de la decisión y por lo tanto se entiende un precedente. Entonces, ¿el dictamen del Procurador General del Estado es una norma para efectos de esta demanda? Y la respuesta es no. La Corte Constitucional ya resolvió ese litigio y resolvió ese litigio respecto del Banco Central del Ecuador que ya fue accionado en aquel momento y por lo tanto dicho dictamen no podría ser utilizado para efectos de esta demanda. Pero más allá de aquello, señora juez, vamos un poco más allá en las alegaciones que se han vertido el día de hoy. Lo que se ha dicho esencialmente es que el Banco Central, de manera arbitraria, ha dejado de pagar pensiones jubilares a los hoy accionantes o inclusive en algunos casos les ha reducido. Pero es que esto no es así, señora juez, y de hecho, en la propia demanda se reconoce que no es así. En los párrafos 32 y 36 de la demanda, se reconoce que el Banco Central del Ecuador dejó de pagar a partir del año 2009 en base a una norma, que fue la disposición general tercera de entonces la ley reformatoria del régimen financiero y que luego se mantuvo en el Código Orgánico Monetario y Financiero en el 2014, como bien se ha señalado. Entonces el Banco Central del Ecuador actuó de manera arbitraria al dejar de cancelar estas pensiones o al reducirlas en el caso que correspondía y la respuesta es no. El Banco Central del Ecuador actuó en base a una norma que fue expedida por la Asamblea en su momento. Y esta norma, valga señalar, fue presentada una demanda de inconstitucionalidad también ya resuelta por parte de la Corte Constitucional, en el que la Corte Constitucional determinó que la norma en base a la cual el Banco Central del Ecuador dejó de pagar era constitucional y además dispuso 2 reglas puntuales la Corte Constitucional, si bien aceptó en su momento la demanda de inconstitucionalidad porque declaró una constitucionalidad condicionada de la norma. La primera regla es que la norma era constitucional siempre y cuando quienes percibían en su momento la pensión jubilar del Banco Central del Ecuador también tengan una pensión del IES, es decir, del Seguro General Obligatorio. Si esto ocurría, el Banco Central del Ecuador en efecto podía dejar de pagar como así lo hizo. Y adicionalmente, en el caso de que tengan la pensión del IES, en el caso, perdón, de que no tengan la pensión del IES del Seguro General Obligatorio, allí le correspondía al Banco Central, allí sí cubrir las obligaciones de la pensión jubilar patronal. Pero adicionalmente, señor juez, la otra regla que dispuso la Corte Constitucional en este caso es que el Banco Central del Ecuador tenía que proceder a una reliquidación de estas pensiones en el caso de que correspondía y que el valor no podría haber sido menor al mínimo al año al que se haga el ajuste y para esto dio una temporalidad en la sentencia que fue de más o menos 5 a 10 días en cada caso. Por lo tanto, el Banco Central del Ecuador actuó en base a una norma y actuó en base a lo que la Corte Constitucional ha señalado. Y valga señalar, nosotros en este momento no es que vamos a alegar si es un derecho o un privilegio.
pero la calificación de privilegio fue dada por la Corte Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad, en la sentencia que resolvió la demanda de inconstitucionalidad. No es una calificación que ha hecho el Banco Central, sino que está en la sentencia 73-09-IN/21, en el párrafo 111 para ser precisos. Por lo tanto, es absolutamente claro que el Banco Central del Ecuador no solo que no ha incumplido una norma, ha cumplido una sentencia y ha cumplido la norma que en su momento estaba vigente. Y finalmente, señora juez ponente, creo que hay que hacer una aclaración necesaria. La acción por incumplimiento no sirve para dilucidar presuntas antinomias normativas, ni tampoco para cuestionar si una norma ha sido o no ha sido aplicada de manera retroactiva, de haber sido así. Para esto no sirve la acción de incumplimiento. La acción de incumplimiento sirve para exigir el cumplimiento, valga la redundancia, de una obligación que esté en una norma de carácter infraconstitucional. No se puede interpretar la norma, no se puede llegar a un ejercicio de hermenéutica de la norma, pues así lo ha dicho la jurisprudencia constitucional. Tiene que ser absolutamente clara la disposición y la obligación que se acusa. Aquí, además de que no existe violación de derechos alguno, lo que se pretendería en todo caso es revivir un litigio sobre si el dictamen del procurador tenía o no tenía un carácter normativo y si además se habría o no se habría supuestamente aplicado una norma de carácter retroactivo, lo cual no corresponde en este caso. El Banco Central del Ecuador ha aplicado las normas previas, públicas, claras y vigentes, normas que han sido ratificadas por la Corte Constitucional y criterio que ha sido ratificado por la Corte Constitucional. Y este tema de los derechos adquiridos en el lapso que se les reconoció la pensión jubilar fue analizada en la sentencia 7309-IN/21 en la acción de inconstitucionalidad. En aquel caso, la Corte, y de hecho fue motivo de uno de los votos salvados, ya analizó los derechos adquiridos o los presuntos derechos adquiridos que tenían quienes reclamaban en su momento. Y la Corte no dio paso a eso, sino que la Corte declaró, insisto, la constitucionalidad condicionada de la norma. Entonces, el problema que se ha traído a colación el día de hoy en esta Corte Constitucional es un tema de aplicación de la norma que ya fue resuelto por la misma jurisprudencia. No existe ninguna obligación exigible actual que pueda ser imputable al Banco Central y que ésta se encuentre incumplida. Por lo expuesto, señora juez, y ánimo no ser redundante, lo que nosotros solicitamos es que después de que usted elabore el proyecto respectivo, se desestime la acción por incumplimiento, pues el Banco Central, en 3 puntos sencillos lo resumo, ha aplicado la norma que estaba vigente desde el año 2009. No es que desde el año 2009 el Banco Central desconoció arbitrariamente las pensiones, aplicó una norma que expidió el legislador. Esta norma fue objeto de una acción de inconstitucionalidad. La Corte ratificó o emitió una sentencia de constitucionalidad condicionada, que es en base a la cual ha actuado el Banco Central del Ecuador. Y finalmente, el dictamen del Procurador General del Estado, la única norma que se ha alegado en esta audiencia, la única supuesta norma que se ha alegado que el Banco Central habría incumplido, y a la Corte Constitucional, en un caso previo, ha dicho que no tiene el carácter de norma. Y finalmente, como un hecho importante para la resolución de esta magistratura, varios de los que hoy son accionantes en esta acción por incumplimiento han presentado o tienen en trámite acciones contencioso-administrativas e inclusive acciones de protección sobre lo que hoy están reclamando en esta Corte Constitucional. Eso demuestra que la acción por incumplimiento no era la vía y que en todo caso había un mecanismo ordinario para que se interprete la norma en el sentido que los accionantes creen correcta, pero esto no es un análisis de la Corte Constitucional en este tipo de garantía. Muchas gracias. Gracias, doctor Palacios. Antes de hacerle unas consultas que quisiera realizar a propósito de su intervención, le pregunto si alguien más va a hacer uso de la palabra por el tiempo restante. No, doctora, solo lo haré yo. Ok, entonces tengo yo algunas preguntas a base de lo que usted ha expuesto y quisiera fijarme a la parte final de su intervención. Y quisiera ver si me podría explicar con algo más de detalle cuáles son las circunstancias que hacen que en algunos casos el Banco Central haya reducido el valor del pago en pensiones jubilares y en otros no se hayan pagado las pensiones en su totalidad, todo vinculado al caso que estamos comentando. Es decir, si pudiesen haber algunas circunstancias que usted pudiera comentarme en relación a esta acción. En relación a esta acción, señora juez ponente, primero, bueno, a partir de la emisión de la sentencia se hizo un recálculo de la pensión. Esto está dispuesto en la sentencia que resolvió la acción de inconstitucionalidad. Y en otro caso respondía a una liquidación de valores pendientes que tenían los partícipes para con el Banco Central del Ecuador. Después de esta liquidación salió el monto que correspondía pagar y que el Banco Central cumplió hasta la emisión de la disposición normativa a la ley del régimen financiero.
Bien, y en base de eso, entonces, le quisiera preguntar algo más, ¿verdad? El reconocimiento, es decir, el pago de estas pensiones jubilares, el Banco Central entonces lo observaba dependiendo de la existencia de un fondo. Así es, existía un fondo en base al cual el Banco Central hizo sus aportes y en base al cual se hacían los pagos de la jubilación patronal. Ya, y finalmente, quisiera saber cómo se observó entonces la disposición transitoria 20ª del Código Orgánico Monetario y Financiero, eh, si se lo observa como efectos retroactivos con la capacidad de afectar incluso a aquellos exfuncionarios del Banco Central que ya recibían pensiones por jubilación patronal, ¿cómo se le estaría observando? La disposición general tercera, en nuestra opinión, lo que hizo fue impedir que desde allí en adelante se sigan cubriendo las pensiones y eso fue lo que hizo el banco. Porque si el banco le habría dado un criterio retroactivo, lo que habría hecho es cobrarle a los partícipes lo que se les entregó, sino que desde la emisión de la disposición normativa en adelante dejó de cancelar, como en nuestro criterio señalaba la norma, y que luego, insisto, fue objeto de una acción de inconstitucionalidad alegando la vulneración de derechos adquiridos. Ok, voy a seguir yo adelante con la audiencia sin perjuicio de que después de la exposición de la Procuraduría podamos volver a algunas preguntas relacionadas tanto a los accionantes como al accionado y también o a la Procuraduría y quisiera escucharlos un poco más en la réplica. Bien, con esto le doy la palabra a la actuaria consultándole quién está en nuestra intervención y en qué calidad comparece. Por la Procuraduría General del Estado, como legitimado pasivo, está el abogado Álvaro Daniel Barragán Barzallo. Bien, abogado Barragán, por favor active su audio y su video y lo escucho por un tiempo de hasta 8 minutos. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes con la parte legitimada activa. Buenas tardes a la parte legitimada activa, sus defensas técnicas. Para efectos de audio, comparezco a la presente audiencia ofreciendo por ratificación por parte del señor Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, señora jueza, solicito que al final de mi intervención se me conceda un tiempo prudencial para ratificar la misma. Bien, señora jueza, una vez que se han escuchado las intervenciones tanto de la parte legitimada activa como de la defensa técnica, en este caso del Banco Central, y para no ser redundante en mi exposición, voy a centrarme el análisis de esta intervención, básicamente en lo que se alega por parte de los legitimados activos al dictamen al dictamen hecho por la Procuraduría General del Estado del 2007. Si bien es cierto, señora jueza, la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 52, señala cuáles son o establece cuáles son, qué son susceptibles de analizar mediante una acción por incumplimiento. Este artículo señala que son las normas que integran el sistema jurídico, actos administrativos de carácter general y las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que contengan una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. Es importante, señora jueza, señalar que ya existió una demanda realizada por incumplimiento a este mismo dictamen realizado por la Procuraduría General del Estado y en la cual se resolvió mediante la sentencia número 50-20-AN/21. Dentro de esta resolución, señora jueza, en el análisis constitucional y dentro de las alegaciones hechas incluso por la defensa técnica del Banco Central, vemos que ya, aparte de la resolución emitida por la Procuraduría General del Estado en el 2007, existe otra resolución, la 005395 de fecha 22 de octubre del 2007, donde subsana, dicho de alguna manera, un error de conceptualización en base a la sentencia antes señalada. Y no solo esto, señora jueza, existe otro dictamen por parte de la Procuraduría General del Estado,
relacionado a este tema a una consulta propuesta por el Banco Central. El dictamen es el 14-307 de fecha 18 de mayo del 2010. Pero, señora jueza, ya en el análisis constitucional realizado por la Corte Constitucional en la sentencia 50-20-AN/21, se profundiza en base a que si el pronunciamiento del Procurador General del Estado tiene efectos generales. Y dentro de este análisis se ve si procede a verificar que el mismo sea abstracto, general y obligatorio. En el párrafo 43, señora jueza, incluso se cita a la sentencia 7-14-AN/21, donde en su parte pertinente señala lo siguiente: los actos administrativos de carácter general y los que tienen efectos individuales y plurindividuales, estos últimos que no son objeto de acción por incumplimiento, se encuentran más bien dirigidos contra individuos o un grupo de individuos plena y claramente identificables. Y en el propio acto administrativo y producen efectos jurídicos directos, los cuales podrán ser favorables a los intereses subjetivos del administrado o administrados o también resultarles desfavorables. En este sentido, señora jueza, vemos que en base a este análisis hecho por la misma Corte Constitucional a una demanda presentada por ex jubilados del Banco Central del Ecuador, ya se resolvió sobre el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el 2007. Y en el párrafo 47 de la misma resolución, la Corte Constitucional señala que en función de lo señalado, en virtud de lo expuesto en el párrafo 43 de esta decisión, al verificarse que el dictamen emitido por la Procuraduría General del Estado el 11 de enero del 2007 no contiene un acto normativo ni un acto administrativo con efectos generales, el mismo no es susceptible de ser invocado con una acción por incumplimiento como fuente de la obligación cuyo cumplimiento se exige. Adicional a esto, señora jueza, y en base a lo que se ha señalado en la demanda presentada por los legitimados activos y haciendo referencia a la sentencia que varias veces se cita dentro de la demanda, la sentencia 45-17-AN del 2021, la Corte Constitucional señala que dentro de la demanda 45-17-AN-21, de manera general, un acto normativo independiente... Abogado, le quedan 2 minutos por si acaso. Listo, gracias. Un acto normativo independiente de su fuente es un acto con efecto jurídico abstracto obligatorios que no se agotan con su cumplimiento y que contienen un mandato general de prohibición, permisión u orden. Por su parte, los actos administrativos producen efectos jurídicos concretos que extinguen, crean o modifican derechos subjetivos singularizados o singularizables, pero que se agotan con su cumplimiento y de forma directa. En este sentido, la Corte ha señalado que los actos administrativos se pueden diferenciar en dos partes: los actos administrativos de carácter general y los actos que tienen efectos individuales o plurindividuales. Dentro de la sentencia 45-17-AN/21, la Corte señala que se encuentra más bien dirigidos contra un individuo, que el pronunciamiento se encuentra más bien dirigido contra un individuo o un grupo de individuos plena y claramente identificables en el propio acto administrativo. Además, dichos actos administrativos con efectos individuales producen efectos jurídicos directos de los cuales podrían ser favorables a los intereses subjetivos del administrado o administrados, o también resultarles desfavorables a aquellos que dependen de cada situación jurídica específica y concreta. En este sentido, señora juez, sabemos que no solo en una sentencia, la 50
20-AN, sino en la sentencia 4517-AN, se establece cuáles son las características que debe tener los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado para ser catalogados con efectos generales. Además, en la sentencia Abogado, su tiempo ha del terminado. 2023, en el párrafo 24, la Corte Constitucional, y haciendo un análisis de la sentencia 41-20-AN y 4517-AN del 2021, para que un acto sea normativo es necesario que concurran 3 características que sean abstractos, que contengan un mandato, prohibición, prohibición, permisión u orden y que no se agoten con su cumplimiento. Ya, Vemos, doctor, Abogado, su tiempo doctor, señora ha le jueza, terminado. agradezco mucho. efectivamente, Le agradezco mucho hasta aquí la intervención. Le quiero hacer una pregunta para cerrar los temas que están relacionados en la audiencia. Los aspectos generales creo que los hemos tenido claros a lo largo de su intervención. Solo quisiera hacerle una pregunta un poco más concreta, ¿verdad? Quisiera saber cuál es el alcance del dictamen emitido en el oficio 14307 del año 2010, ¿verdad? Porque este dictamen y cómo se observa con el dictamen que es objeto de esta demanda, de acuerdo a lo que usted ha sostenido en la audiencia. De manera concreta, por favor. del dictamen 14307, me dice señora jueza, perdón. Sí, el dictamen 14307 de 2010, ¿verdad? Según lo que usted ha sostenido en esta audiencia, ¿cómo quita vigencia o cómo se observa en relación al dictamen que es objeto de la demanda? Ya, es una consulta hecha precisamente por el Banco Central. La pregunta es que si es procedente que el Banco Central del Ecuador aplique la legislación de seguridad social vigente al momento de jubilación de sus ex servidores y los requisitos ahí establecidos, o la ley de seguridad social vigente al 5 de octubre del 2009, fecha de promulgación de la ley reformatoria IBIDEN. Y la Procuraduría General del Estado, luego de hacer un análisis y de los informes que se solicitó no solo al Instituto de Seguridad Social, sino a varias instituciones relacionadas con este tema, en su resolución señala lo siguiente, que por lo expuesto y en atención a los términos de su consulta, se concluye que el Banco Central del Ecuador debe aplicar a las pensiones que perciben los ex servidores de dicho banco por concepto de jubilación, Montepío, viudedad, invalidez, etcétera, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición general tercera de la ley reformatoria a la ley orgánica de régimen monetario y Banco del Estado, publicada en el suplemento del registro oficial número 140 de 5 de octubre del 2009, el cual dispone el reajuste de dichas pensiones a partir de su vigencia, de acuerdo a los montos máximos permitidos por la Ley de Seguridad Social, en cuanto a los beneficiarios cumplan también con los requisitos previstos en esa ley. Y para aquellos ex empleados beneficiarios que cumplan únicamente los requisitos de las resoluciones de la Junta Monetaria o directorio de dicho banco. El derecho al pago de una pensión que resulte proporcional al cumplimiento de los requisitos previstos para cada caso en la Ley de Seguridad Social. Incluso dentro de este dictamen es más claro el pago que se debe hacer y los requisitos que se deben cumplir en base a las normativas, no solo a la disposición general tercera, sino a las resoluciones emitidas por el Banco Central. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con la audiencia. Le consulto a la actuaria si tenemos a alguien más pendiente por intervenir antes de dar el uso del derecho a la réplica. No, doctora, todos los intervinientes ya han tomado la palabra. Bien, una vez que hemos escuchado las intervenciones iniciales, voy a dar únicamente a los representantes de los accionados y de los accionantes un tiempo de 3 minutos para la réplica. De este modo le consulto al primer compareciente, a los intervinientes por los accionantes si van a hacer uso de este derecho. De ser así, active su audio, su video y los... Sí, su señoría, excelentísima. Doctor Ollarte, lo escuchamos. Gracias, señoría excelentísima.
Olvidan los demandados que la Corte Constitucional previamente indicó sobre la naturaleza de los dictámenes de Procuraduría General del Estado, que estos tenían carácter de norma, fallo 4517 AN/21. Olvidan también que en el 5020 AN/21 hay 4 votos salvados sosteniendo que esta clase de dictámenes son actos de naturaleza normativa y ese es un precedente autovinculante para los magistrados que han dictado ese fallo, los jueces Núñez, Salazar, Corral y Andrade, pero además, y esto no tendría mayor importancia lo que acabo de decir, desde que esta Corte en su actual integración y de modo unánime en la sentencia 3516 y N/23 indicó que los dictámenes del Procurador General de Estado contienen actos normativos. Los dictámenes del Procurador no se expiden en el ejercicio de la función administrativa, se expiden en la función interpretativa de normas jurídicas. En segundo lugar, su señoría ilustrísima, excelentísima, la sentencia 7309 y N/21 no contiene una declaratoria de inconstitucionalidad propia, sino una modulatoria, es decir, una sentencia interpretativa o de constitucionalidad condicionada, con el voto salvado de las excelentísimas jueces Núñez, Salazar, Corral y Andrade, que sostenían que esta norma era efectivamente inconstitucional. Hago presente, su señoría excelentísima, que los precedentes autovinculantes lo son respecto de los mismos jueces, como ha dicho esta Corte Constitucional respecto de decisiones de órganos colegiados, sentencia 1035 UCP/20 y 4 más. Y cuando el tribunal estima que se debe cambiar justificadamente, en este caso lo es, conforme el artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías, sentencia 3317 EP/21 y una más, puede hacer ese cambio de criterio, que en este caso, recordemos, los jueces que salvaron el voto se verían vinculadas por esa decisión. La cosa juzgada constitucional en el caso de una estimatoria propia, es decir, con expulsión Le de la queda un norma, minuto, doctor. su señoría, ya carecería de objeto. Esto no ocurre, esto es una sentencia interpretativa con un vicio distinto, como ha dicho la Corte en su sentencia 3620 y N/23. Recordemos que, como ocurrió con la sentencia 3616 y N/22, la Corte puede hacer una declaración posterior de inconstitucionalidad respecto de una previa de inconstitucionalidad condicionada, como en el fallo 00617 SCN/CC. En este caso, nos estamos refiriendo a no nos podemos referir en la acción de inconstitucionalidad al incumplimiento de situaciones concretas. Para eso sirve la acción por incumplimiento, como ha dicho esta Corte en su fallo 57 y N/22 y 4 más. Su señoría excelentísima, en este caso nosotros estamos demandando el incumplimiento de un dictamen del procurador y naturalmente por añadidura de los artículos 3, letra I y 13 de la Ley de la Procuraduría que señala el carácter vinculante y obligatorio de esos dictámenes. Su señoría excelentísima. Muchas gracias. Le consulto a la actuaria, mejor dicho, ya no a la actuaria, sino a los representantes del Banco Central si van a hacer uso de su derecho a la réplica por un tiempo de hasta 3 minutos. Sí, señora juez ponente, mil disculpas, no me Doctor habilitaba. Palacio, lo escuchamos. Muchas gracias, señora juez ponente. Yo haré 2 minutos y 1 minuto lo hará el Procurador General del Banco. De manera muy puntual, la réplica, más allá de la tesis sobre el precedente autovinculante, lo cual la Corte lo ha aplicado en efecto, por ejemplo, en acciones extraordinarias de protección, en las que se ha apartado de un criterio previamente resuelto. En este caso puntual, asumamos por un momento que la Corte se aparta de que la naturaleza jurídica del dictamen del Procurador General del Estado es un acto normativo. El reclamo en esta acción por incumplimiento es que a partir del año 2009 en adelante se dejó de cancelar las pensiones jubilares y en otros casos se reliquidó. Esto, como mencioné en mi primera intervención, señora juez, responde a la disposición general tercera de la ley reformatoria de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esta norma fue objeto de un examen de constitucionalidad por parte de la Corte y la Corte la declaró la constitucionalidad condicionada de dicha norma. Sobre este análisis, en opinión del Banco Central del Ecuador, la Corte no podría ya apartarse porque estamos hablando del control abstracto de constitucionalidad. Y eso permitiría fomentar un tema de inseguridad jurídica. El banco ha actuado en base a esos parámetros y expresamente en base a aquello es que el Banco Central del Ecuador dejó de cancelar las pensiones. Además, esta disposición general tercera
expresamente señalaba, primero, el recálculo que hizo el Banco Central del Ecuador, que se dejaba de pagar las pensiones jubilares en ciertas circunstancias y además que se liquidaba el fondo al cual estaba atado el pago de las pensiones jubilares. Entonces, señora juez, ¿había una aplicación retroactiva de esto? De ninguna manera. Lo que el banco hizo fue aplicar la disposición tal cual estaba y cuál ha sido la interpretación que el banco le dio y que luego la Corte Constitucional así lo reconoció. Y finalmente, sobre esta alegación de los derechos adquiridos, ya la Corte en la propia sentencia dedicó varios párrafos a hacer un análisis de por qué no era aplicable y por qué la norma sí era constitucional con la interpretación que le dio la Corte. Cedo la palabra a Edgar Vivanco. Gracias, señora jueza. En calidad de procurador judicial hago esta intervención. Señora jueza, los legitimados activos también dentro de esta causa, pues también han olvidado indicarle a usted que este fondo de pensiones, bajo cualquier denominación que se le quiera dar y a partir del año de 1964, siempre otorgaron beneficios adicionales a los que otorga el Seguro Social, porque se pretendía cubrir contingencias, valga la redundancia, no cubiertas por el seguro adicional obligatorio. Es decir, que nunca su naturaleza estuvo relacionada con los derechos laborales. Y eso es algo que la Corte Constitucional lo ha señalado claramente en la sentencia 7309-IN, que sería aplicable a este caso. Asimismo, señora jueza, durante la intervención de los legitimados activos, pues hemos escuchado denominar a estos beneficios adicionales como derechos laborales. Pero esta situación, pues, señora jueza, no es lo correcto. Entonces, señora jueza, si eran adicionales y complementarios y además estaban por fuera de la seguridad social, ¿qué tipo de derechos laborales contienen? Pues la respuesta es que ninguno. Y en ese sentido es el fallo pues que la Corte Constitucional ha emitido en el caso 7309-IE. Por otra parte, señora jueza, el caso 5020-AN, valga la redundancia, resuelve ya exactamente o ha resuelto exactamente lo mismo que esta acción por la que nos encontramos el día de hoy. Son los mismos argumentos, son las mismas normas. Por lo tanto, señora jueza, en mi calidad de procurador judicial del Banco Central del Ecuador, pues solicitamos que se rechace este caso. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Le voy a dar un tiempo de 2 a la Procuraduría General del Estado por si quiere comparecer. Doctor Barragán, lo escuchamos de que usted estime ser necesaria su intervención. Gracias, señora jueza. Igual voy a ser puntual sobre algunos temas. Vemos, señora jueza, que la resolución o dictamen, el dictamen emitido por la Procuraduría General del Estado y cuál es objeto de esta acción por incumplimiento, no solo que ha venido o ha tenido algunos cambios con otros dictámenes emitidos por la misma Procuraduría General del Estado, ante consultas hechas incluso por el mismo Banco Central. Vemos, y como se lo ha dicho dentro de la exposición de la defensa técnica de los legitimados activos, a partir de 1964 hasta hoy han ocurrido varios cambios normativos para el tema del pago de las pensiones de este fondo. Pero algo que sí quiero resaltar, señora jueza, y es muy importante, que no solo que el dictamen hecho por la Procuraduría General del Estado carece con estas condiciones que pone la misma Corte Constitucional para hacer de efectos generales, sino que esta demanda por incumplimiento o esta acción por incumplimiento incurre dentro de las causales de inadmisión. Y esto, señora jueza, ¿por qué? Porque si vemos el artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, establece cuáles son estas causales. Una de estas es que si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otras garantías jurisdiccionales, y aquí se ha dicho, y podemos esto ver en el sistema de la función judicial, se han presentado algunas acciones de protección en base a este tema. ¿Y qué nos dice el numeral 3 de este artículo? Si existen otros mecanismos judiciales para lograr el cumplimiento de las normas, sentencias, decisiones o informes, salvo en los casos en los cuales
de no admitirse la acción por incumplimiento, se provoquen un perjuicio grave e inmediato para el accionante. Y también vemos, señora jueza, que se ha podido, se ha demandado en el contencioso administrativo en vía ordinaria o en vía judicial sobre esta misma causa. En base a esto, señora jueza, y en base a lo que he señalado en mi primera intervención, solicito se rechace o se inadmita, más bien dicho, esta acción por incumplimiento. Gracias, señora jueza. Bien, gracias a todos los intervinientes en esta audiencia. Conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en este artículo 14, la intervención final está a cargo de los accionantes. Se le consultan, se hará uso de esta palabra, para lo cual, en caso de afirmar, tendrán 2 minutos para una intervención de cierre. Por lo tanto, le pregunto a los accionantes si harán uso de su intervención final. Sí, su señoría, excelentísimo. Adelante, lo escuchamos, doctor Quintana. Yo lo primero que quiero hacer notar es que el abogado patrocinador del Banco Central ha confirmado lo que se sostiene en la demanda. Ruego que entonces esa afirmación se tenga como cierta, aplicación del principio de inversión de carga probatoria. Ha confirmado que se han dejado de pagar pensiones de jubilación por parte del Banco Central, pese a que ese beneficio se creó a partir de 1964. Debemos aclarar que aquí nadie ha pedido la resolución de ninguna antinomia normativa. Yo no sé qué demanda se ha revisado. No hemos expuesto en ninguna parte del texto de la demanda un conflicto de normas. Hemos indicado que hay un dictamen de enero de 2007, que ese dictamen expresamente, es que hasta utiliza la palabra obligación, indica que el Banco Central del Ecuador tiene la obligación, bajo su propia responsabilidad, de continuar pagando las pensiones de jubilación a quienes se les reconoció y a quienes cumplieron o cumplen los requisitos de jubilación. Pero si es que hasta existen declaratorias de inconstitucionalidad, pues, hechas por la Corte en acciones por incumplimiento. Por ejemplo, la sentencia 29 San CC. Y aquí nos dice que imaginemos en algún momento, si la Corte retomara el cauce de entender que los dictámenes del procurador son actos norma, pero es que ya lo ha hecho. Sentencia 3516-IN/23, pero es voto unánime de la actual conformación de la Corte Constitucional, ni siquiera de la anterior, que estuvo integrada entre 2019 y 2022. Ya lo hizo, ya se ha apartado del precedente, digamos, dañino, confuso, contenido en la sentencia 5020-AN/21, 3516-IN/23, vuelve al cauce respecto a la naturaleza jurídica de los actos del Procurador General del Estado, porque además por ahí en el informe del Banco Central se refieren incluso a que este sería un acto de naturaleza individual. La propia Corte, sentencia 1720-IA/23, ha indicado que los dictámenes del Procurador General del Estado no tienen alcance individual. Imposible hacer una contestación, una demanda en esas condiciones. Y luego, respecto de los dictámenes del Procurador, en el informe del Banco Central se habla del dictamen 05-539 de 22 de octubre de 2017, que es la primera cosa. Es decir, entre instituciones no coordinan tampoco la contestación. Ahí me sacan otro dictamen. El primero, donde dicen que aparentemente habrían corregido el dictamen que es objeto de esta acción. Perdón que me extienda un poco, su señoría, ruego solo un minuto más. Ese dictamen lo único que hace es modificar y aclarar que aquellos trabajadores que, sin haber reunido los requisitos para acceder a la jubilación y hayan sido separados de la institución por cualquier motivo, debían recibir únicamente los aportes personales que conforman la cuenta individual de capitalización y no los rendimientos y deducciones de las obligaciones contraídas a favor del fondo. De ninguna manera se dejó sin efecto la obligación de seguir pagando pensiones de jubilación, tal como el dictamen 14307 de 2010 en ningún momento reconsidera ni deja sin efecto el contenido del dictamen que es objeto de esta acción por incumplimiento, pero es que entiendo que la Procuraduría conoce el procedimiento para dejar sin efecto un dictamen. Se llama reconsideración. La pregunta aquí es si la Procuraduría reconsideró o no el dictamen objeto de esta acción. Abogado, su tiempo terminó. Gracias por su intervención. Con esta última intervención vamos a dar por concluida esta audiencia. La actuaria sentará la correspondiente razón que será subida a confirmar al sistema automatizado de la Corte Constitucional y concede un término de 72 horas para rectificar gestiones para quienes tengan la necesidad de hacerlo. Quiero agradecerle la presencia de todos la tarde de hoy a esta audiencia. Se va a proceder a cerrar la plataforma Zoom. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Señoría excelentísima.